Ojo, dice Santiago Alarcón, refuto la sola escritura a partir de 2 Tesalonicenses 2:15. Ojo, me interesa. Recuerden que aquí estamos buscando la verdadera iglesia, la verdadera doctrina. Y le dejaré el link aquí de este canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, que me encanta este canal, siempre le digo. Así que vayan y vean todo su contenido. Vamos allá, vamos a ver de qué se trata esto. Muy pronto voy a hacer el video sobre qué descubrir, sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios cuando llegue ya a los 20,000. Falta poquito ya para llegar a los 20,000 suscriptores. Dale Tomar unos play. minutos para poder A tratar un ver. tema que hace unos días tengo ganas de tratar. Es el tema de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 en adelante. Ok. Llamativamente, en las redes sociales, porque el otro día hablé con una persona y es creo que ya la tercera o cuarta que me lo plantea de esta manera, llamativamente en las redes sociales está habiendo una tendencia a pensar que A ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante, Ok. enseña la sola escritura. Ojo. Tengo que ser honesto, más allá de que vamos a abordar el tema, tengo que ser honesto, no puedo entender cuál es la razón por la que se cree esto. Ojo. Cuando leo el pasaje, evidentemente enseña algo que es distinto, contrario a la idea de sola escritura. Uy, contrario y distinto. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Pero no importa. Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje. Ok. En principio tenemos que recordar una cosa. Este pasaje, o este libro particularmente, la segunda epístola a los tesalonicenses, a la comunidad cristiana de Tesalónica, perteneciente a la única iglesia universal, Ay, fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo. Por ende, evidentemente estamos hablando de autoridad apostólica, ya lo sé, Santiago, eso. Hay ciertas cosas que podemos pensar de que son evidentes y que son necesarias mencionarlas para poder entender la esencia de la idea. ¿Está Ok, bien? ok. Entonces, según el Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante, hay algunos que dicen, sostiene la sola escritura. ¿Por qué? Porque el católico lo que le pide al evangélico es, Ok. si crees en la sola escritura, me lo tenés que demostrar con la Biblia. Ojo. Porque ¿cómo puede ser de que creas algo que no es bíblico? Ese está bueno, ese punto. Ese punto está muy, pero muy bueno. Lo único es que ellos van a decir que no, que hay un principio que de aquí en adelante, que se comienza a creer, pero tiene lógica. No, vos crees las cosas que están justificadas en la escritura, en la Biblia. Sí. Entonces el católico obviamente le va a demandar al evangélico, mostrame la sola escritura en la Biblia. Ojo. Vamos a leer este pasaje. Dice lo siguiente. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las versiones católicas, dice tradiciones, en versiones protestantes como la Reina Valera 1960 dice doctrinas. Uy, ya aquí hay un pequeño problemita. No es el punto acá, el punto no es ese, así que no me voy a meter en cuál es la mejor definición o traducción para esa palabra. ¿Está bien? Ok. Palabra paradosis en griego. Ok. Así que voy a saltear ese punto, porque la esencia de la idea va por otro lado. Ok. Reitero, así pues, Pero hay un problema. hermanos, manteneos firmes y conservar las doctrinas que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Ok. Acá lo importante es la palabra Voz. doctrina. Ah, doctrina. Doctrina, que es una traducción al español de la palabra original paradosis. Ok. Esta es la traducción que hacen principalmente, no todas, pero principalmente las versiones protestantes. Ahora, hay algunas versiones protestantes que no traducen la palabra paradosis en este pasaje como doctrinas, sino la traducen como tradiciones. Ok. Tradiciones. Cosa que también va a hacer el católico. El católico en este pasaje particularmente lo va a traducir como tradiciones. Ok. No me quiero meter en la discusión porque en definitiva, a ver, el católico va a decir, está bien, hay cierta similitud, dado que las tradiciones comunican doctrina. O sea, no hay un gran problema o conflicto con esto. Ok. Lo que sí, desde mi humilde punto de vista, creo es que cada vez que en el Nuevo Testamento la palabra paradosis aparece, el protestante va a traducirlo como doctrina y no como tradiciones, porque la palabra tradición es muy católica. Ok. Entonces, como que se persuade al lector a creer que la palabra tradición es algo que está mal en la Biblia. ¿Se Ok, ya comprendo. Por eso cambian paradosis. entiende? Esa Pero palabra la ponen en diferente. Ok. definitiva, la palabra doctrina, o sea, y tradiciones pueden en ciertos contextos significar lo mismo, porque la tradición comunica doctrina.
Ok. Ahora, Eso viene siendo como cuando en otras iglesias en muchas iglesias no rezan el Padre Nuestro, así tal como lo rezan los católicos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. En muchas iglesias no lo hacen. Viene siendo casi lo mismo. no es el punto central. La discusión no es este versus, cuál es la mejor traducción, sino que se comunica doctrina, se comunica fe, se comunica el evangelio. Ese es el contenido de lo que Pablo está transmitiendo. Y dice que Pablo lo transmite por medio de dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías? La Cartas, oral y la escrita. cartas. Ok, Este es el contenido y estas son las vías por las que se comunica el contenido. ok, La oral, cuando él se hace presente cara a cara, a viva voz, y la escrita por medio de la carta, la epístola. ok. Estas son las dos vías. Entonces, Entonces, ¿qué pasa de aquí en adelante? Vamos a ver. a mí, te tengo que ser honesto, vos que estás del otro lado, me llama poderosamente la atención A ver. cuando un protestante dice que este pasaje en cuestión, el que acabamos de leer, enseña sola escritura. Ok, ya comprendo, ya comprendo. Claro, el pasaje no enseña sola escritura porque hay dos vías, la oral y la escrita. No dice solamente escritura. Comprendo. ¿Por qué? Porque al Pablo reconocer que la doctrina se comunica por medio de dos vías, ¿Dos vías? ya automáticamente eso no es un equivalente a sola escritura. Ya comprendo. Recordemos qué es la sola escritura. Sola escritura, no sé si se llega a leer acá. ¿Se llega a leer? Sí, sí, sí. Sí, bien, gracias. Sola escritura se define de diferentes maneras, dependiendo de con el protestante que estés hablando. Pido disculpas si se escucha algún ruido de fondo, pero no saben cómo se viene el cielo abajo. O sea, está lloviendo mucho. Sigue lloviendo, señores, allá. Sola escritura es lo que están acá, lo que estamos juzgando, lo que está bajo juicio. ¿Está bien? Ujú. A ver si es o no es bíblico. ¿Qué es la sola escritura? Bueno, todo depende al protestante al que le preguntes. Pero principalmente muchos protestantes te van a responder de la siguiente manera. Ojo Número con uno, esto. Ojo con esto. Escuchen esto, señores. van a decir solo la Biblia. Solo la Biblia. Una, Solo ok. Biblia. Algunos protestantes no van a estar de acuerdo con esta definición. Simplemente estoy haciéndome eco de lo que algunos sí sostienen. ¿Está bien? Sí. Bien. Solo Biblia. O sea, solamente la Biblia, nada más que la Biblia y todo lo demás lo desechamos. Eso es un primer grupo de protestantes en lo que cree acerca de la sola escritura. Ay. Número dos, van a decir de que es una doctrina. Otro grupo va a decir que es una doctrina. Pues hay dos grupos ya que están diciendo cosas distintas. Vamos a ver. Sigue. Doctrina que no pretende rechazar la tradición, sino que toma tradición, toma parte de los concilios, dependiendo de que lo que se enseñe, ya sea por medio de los concilios o por medio de la tradición, esté en armonía con la escritura. Ojo. Vital importancia. Ok. Y por último, van a haber algunos que ahora van a empezar a decir, es un principio epistémico. Ese yo lo he escuchado. Un principio epistémico. Ese yo lo he escuchado mucho. Básicamente es un camino que nos permite a nosotros conocer la revelación. Acá la gran discusión es una discusión epistémica. Ay. Como cristianos, ¿cómo somos capaces de conocer la revelación? Esta doctrina o tradiciones, llamale como le quieras llamar, Ay. esta doctrina es en definitiva el Evangelio. Esta doctrina o tradiciones es el Evangelio. Ok. El Evangelio predicado por Cristo es la revelación. Ojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la revelación oral o escrita viene por esa vía. Por ende, el contenido de esta doctrina o tradiciones es la revelación traída por Cristo y comunicada a los apóstoles. Ok. Los apóstoles tenían la misión de comunicar este evangelio a todas las naciones. Correcto. ¿Cómo lo comunicaron? Por medio de dos vías, la Oral vía oral y la vía escrita, tal y escrita. como lo dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 15 en adelante. Ahí no dice solo la escritura. Era por dos vías. Claro. Ahora, la sola escritura va a decir de qué, dependiendo del protestante con el que hables, Ajá. que, número uno, puede ser un principio epistémico, puede Ay. ser una vía que a mí me permita conocer la revelación. Bueno. Número dos, es una doctrina, cosa que algunos se van a
se van a oponer. Número 3, sola Biblia. Bien, O sea que ellos no están de acuerdo ahí. Estos principios, esta definición no está de acuerdo una con la otra. Hay bobo aquí, señor. nosotros lo vamos a detener, pese a que yo creo que es una doctrina, y voy a sostenerlo ahora con razones, voy a tratar de justificar Ojo, por qué es que creo eso, independientemente de que la crea o no. Yo no creo en la sola escritura, pero creo el postulado de sola escritura como doctrina. ¿Está ok, bien? ok, Aquellos que lo niegan me parece que se pegan un tiro en el pie. ok. Más allá de eso, vamos a utilizar este que es el principio epistémico. A ¿Qué es ver, lo que sostiene la sola escritura? La sola escritura lo que sostiene es que solamente, de ahí, sola escritura, solamente bueno, la escritura es fuente infalible en cuestiones de fe y moral, dado que la escritura es inspirada por Dios, por ende es palabra de Dios. bueno, Entonces, la sola escritura sostiene que solo la Biblia ajá, es infalible, bueno. libre, Solo la en Biblia. cuestiones de fe y moral. ¿Por qué? Porque es inspirada. ¿Está Inspirado bien? por Dios. Esta es la razón por la que la escritura es infalible, porque es inspirada. Ok, Ahora, con la idea de que la Biblia es inspirada, a ver, o con la idea de que la Biblia en sí es infalible, o el término correcto sería inerrante, pero utilizo estos términos para que entendamos de qué es lo que estamos hablando, ujú, con esa idea en sí misma, católicos y protestantes no vamos a tener discusión, ok. vamos a creer exactamente lo mismo. El gran problema es solo. Solo, ay Dios mío, ahí es que está el problema. Solo fe, solo Biblia, solo. Bueno, el problema de nunca acabar. O solamente. Esta es la palabra del conflicto. Claro, solo porque si vemos 2 Tesalonicenses que dice que la doctrina es comunicada, el evangelio es comunicado oral y escrito, entonces no es solo, porque es oral y también es escrito. Ok. Que solamente sea la Biblia fuente infalible en cuestiones de fe o moral y moral. ¿Está bien? Entonces, ahora, la pregunta, dado que nosotros como católicos, ¿no? Con los protestantes no tenemos problema con el resto de la oración, Ujú. tenemos que tratar o el protestante tiene que tratar de justificar este solo. Bueno, Este solo es el que tiene que tratar de justificar. y ahí es que está el problema. ¿Y cómo lo tiene que justificar? Por medio de la Biblia. ¿Por qué? Y acá es en donde quiero que me presten atención. A ver. ¿Por qué? Porque esta afirmación es una afirmación teológica. O sea que solo significa que tiene que estar ahí en la Biblia, tiene que estar todo en la Biblia. Y el protestante dice que no cree nada si no está en la Biblia. Entonces, Esto es una afirmación teológica. La afirmación, solo la Biblia es infalible en cuestiones de fe y moral, eso es una afirmación de carácter teológico. Pero la gran pregunta que el protestante debe hacerse en esta cuestión es, ay, ¿cuál es la plataforma para comenzar la reflexión teológica y construir los sistemas teológicos? ¿Cuál es la plataforma? La plataforma de la teología es la revelación. ok, La plataforma de la teología es la revelación. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Hay ciertas cosas de Dios que nosotros podemos conocer, llegar a conocer, por medio de la creación. Por dar un ejemplo, el intelecto o la razón es capaz de, por medio de la evidencia, de lo palpable y de nuestros sentidos, llegar a la conclusión de que este mundo tuvo que haber sido creado necesariamente por un creador eterno, omnipotente, etc. ok, Eso lo podemos formular por medio de la razón. Pero hay otras cosas de Dios que por medio del intelecto, la razón, por sí solas, no podemos conocer acerca de Dios. Por dar un ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios con sus criaturas? No lo sabemos, a menos que este Dios, dado que es un ser trascendente, baje a los hombres y de manera especial se lo comunique. Hay ciertas cosas de Dios que para nosotros como hombres, como criaturas, limitadas por el espacio-tiempo, por nuestra naturaleza, afectadas por el pecado, etcétera, 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 a ver, hay ciertas cosas de Dios que necesariamente para poder conocerlas necesitamos que Dios baje a nosotros
y nos la comunique de manera especial, porque Ay, si no nosotros no podríamos conocerlas. ¿Se bueno, entiende? Les doy otro ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo por medio de solamente la razón podemos formular un argumento para sostener de manera contundente que Dios es tres personas? No se puede, eso se conoce por revelación. ay. Entonces, Ok, por revelación. ¿Y a quién Jesús, Dios, le revela eso? A la iglesia. Entonces, ahí hay un problema porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ojo. la teología usa como plataforma necesariamente la revelación. Ujú. Y es a partir del dato revelado que nosotros podemos empezar a construir este edificio teológico. A partir del dato que Dios nos ha comunicado, que Dios nos ha informado. Por ende, esto es una afirmación teológica, de carácter teológico. Solo. Solo la Biblia es Ujú. infalible. Es una declaración de carácter teológico. Ay. ¿Cómo yo justifico esta afirmación? La tengo que justificar Con la por medio de Biblia. esta plataforma que es la revelación. Ay. Ahora, el protestante, ¿qué es lo que va a sostener? Va a sostener que la revelación únicamente la puede conocer por medio de la Biblia. Biblia. Ay, boy. Es por eso que el católico está justificado cuando le pide que la sola escritura Ay. la demuestre con la Biblia. Bueno. Ay, mi madre. ¿Y entonces cómo lo hacen? Necesariamente, la sola escritura la tiene que demostrar con la Biblia. Porque el postulado de sola escritura Ujú. es un postulado teológico. Y la teología está justificada en la medida en la que está su construcción en armonía con la plataforma que le deja la revelación. Y que el protestante va a decir que es solamente la Biblia. Solo Biblia. Solo la Biblia, nada más que la Biblia. Ahora, no Ok. solamente tiene este problema el protestante, sino por último, para ir terminando, es que la Biblia enseña algo distinto. No Escuchen la risa de Santi cuando dice esta palabra. Escuchen esto. Miren, es que la Biblia escuchen. enseña algo distinto. No solamente no lo enseña, no solamente no se encuentra, esto en la Biblia no se encuentra. No solamente ese es el problema, Guay. sino que la Biblia enseña algo distinto. Y que eso es algo distinto, que es por orar, por vía oral y por vía escrita. Dos vías. ¿Dónde? En este pasaje. Segunda Tesalonicenses Segunda 2:15. Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 en adelante. El apóstol Pablo comunica por medio de este pasaje Ujú. que la revelación se ha comunicado por medio de dos vías, Oral. la oral y la escrita. Bueno. Ya ahí tenemos un pasaje bíblico, la revelación, que nos comunica cómo es que ha sido transmitida Ujú. esta doctrina, el evangelio. Y ha sido por medio de dos vías. Bueno. Eso va en contra del postulado de sola escritura. Ay, mi madre. Sí, porque no es solo. Tiene dos vías. Dígame qué opinan ustedes, señores, que esto está interesante. Quiero que los que no están de acuerdo con Santiago me digan ahí en los comentarios por qué no están de acuerdo con Santiago con esta explicación. Va en contra. Ahora, A ver. y por último, Viene el final, señores. Vamos a muchas ver. veces se dice de que el católico no sabe hacer exégesis, o Ojo. particularmente a mí me critican de que no sé hacer exégesis. Ok. Nosotros en la exégesis, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos una obra de un determinado autor, en este caso estamos hablando de Pablo. la epístola de Segunda de Tesalonicenses, carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad de Tesalónica. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos el texto Ujú. y tratamos, en la medida de lo posible, extraer la idea del autor en este texto. ¿Se entiende? Ok. Lo que nosotros tenemos que tratar de averiguar es qué creía el autor en el momento de escribir ese texto. A los tesalonicenses, claro. Por medio de estas palabras y oraciones que ha empleado, ¿qué es lo que tiene en mente el autor? Ok. Eso es exégesis. Tratar de extraer las ideas del autor a través de lo escrito. ¿Está bien? Ok. Lo opuesto sería eisegesis, cuando nuestras ideas tratamos de meterlas forzadamente al texto para hacerle decir a un autor lo que nosotros queremos que diga. Uy.
Eso está mal, eso es un Claro. mal camino. La exégesis es extraer o intentar extraer la idea del autor en el momento en el que escribió lo que escribió. Bien, la pregunta es la siguiente. Sabemos que el apóstol Pablo es quien escribió 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 en adelante. Sí. Mi pregunta es la siguiente. A ver. Si Viene pregunta. la sola escritura Ajá. significa que solo la Biblia es infalible, Ajá. mi pregunta es, A ver. esta idea, solo la Biblia es infalible, ¿dónde está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15? Uy, ¿dónde está esa idea? O sea, Santi lo que está tratando de decir es que los protestantes están inyectando, queriendo que según Tesalonicenses, o sea, Pablo, diga esto, que solo la Biblia. Y ya sabemos que el texto no dice solo la Biblia, que dice que por vía oral y por vía escrita. Hay problema aquí, señores. Dígame qué opinan. Cuando el mismo apóstol Pablo dice que la revelación ha sido comunicada por medio de 2 vías, la oral y la escrita. ¿En dónde está la sola escritura acá? Ay, bobo. ¿Cuál es la conclusión? El apóstol Pablo en ningún momento pensó en sola escritura al escribir este pasaje. Jamás lo hizo. Y es ahí en donde el protestante todavía tiene la carga de la prueba en demostrar necesariamente por sus propios principios que la sola escritura está apoyada por la revelación. Y él, como va a sostener sola escritura, va a creer de que la revelación únicamente se encuentra en la Biblia. Por ende, me tenés que demostrar un pasaje bíblico en el que se enseñe de forma explícita o implícita que la Biblia sostiene la idea de sola escritura. Buena suerte. Me gustó el final lo que le dijo a los protestantes, buena suerte, o a los que afirman esto. Bueno, señores, yo no sé ustedes, pero yo quiero leer todos los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta enseñanza que dio Santiago? Yo solo puedo decir que hay bobo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.